Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniel Roquevítolo, soy doctor en Derecho y soy profesor titular regular ordinario del Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA. También soy abogado de empresas y autor de la editorial Thomson Reuters. La editorial me convocó, hace ya un tiempo, para dirigir un ciclo de charlas y conferencias sobre derecho privado, y también me invitó para que participara como expositor en alguna de ellas, y me ha parecido que en el día de hoy podríamos charlar y conversar un poco sobre un tema de enorme actualidad dentro del derecho societario y comercial, cuál es el de la influencia del COVID-19, el coronavirus, y este sistema de aislamiento preventivo, social, obligatorio, en las cuestiones que afectan a las empresas y especialmente a las estructuras jurídicas de las empresas. Por eso es que escogí para hoy el tema de COVID-19 y sociedades por acciones simplificadas. Para ser más empática y más amena la charla, he preparado una pequeña guía expositiva que va a permitir graficar algunas de las cuestiones sobre las que vamos a tener que conversar hoy. Así que voy a colocar el mecanismo de compartir pantalla para que podamos ir juntos recorriendo esta suerte de mirada sobre el COVID-19 y las sociedades por acciones simplificadas. Vamos entonces a la presentación. Ustedes ya deben estar viendo en la pantalla partida de qué se trata este ciclo de conferencias. Viene mi presentación, que por supuesto voy a obviar para no ser tedioso, y vamos a hablar y vamos a entrar directamente en la temática del día. La estructura societaria es a la empresa lo que la maquinaria y los sistemas de producción e intercambio de bienes y servicios son al modelo de negocio. Voy de vuelta. La estructura societaria, es decir, el tipo de sociedad que elijamos, la construcción societaria que elijamos para llevar adelante un emprendimiento, es a ese emprendimiento lo mismo que la maquinaria al modelo de negocio. Va a depender de la maquinaria, el modelo de negocio y la flexibilidad que podamos tener en nuestro desenvolvimiento. Y va a depender de la estructura jurídica que le querramos dar a la sociedad que es titular de la empresa, lo que va a generar una mayor o menor flexibilidad. Si en el modelo de negocio elegimos la maquinaria y el sistema de producción, lo instalamos y lo ponemos en marcha, bueno, el resultado de esto es lo que nos va a dar el funcionamiento y el desenvolvimiento, que será más rígido o menos rígido. Y lo mismo va a ocurrir si lo hacemos respecto de la estructura jurídica de la empresa. Si nosotros elegimos una determinada estructura jurídica para una empresa, bueno, esa estructura jurídica va a ser la que va a gobernar el modelo de empresa en cuanto a las decisiones que debe tomar el sujeto. Y el resultado, bueno, será rígido o será flexible dependiendo de la estructura que nosotros hayamos elegido. Por eso es que en la ley de sociedades hay modelos de estructuras, que son los modelos que nosotros llamamos típicos, que en una época fueron hasta la ley 26.994 una exigencia muy fuerte, porque la ausencia de tipicidad traía la nulidad de la sociedad, y después de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, por una ley que también modificó la ley de sociedades, esto ha quedado relativizado. Pero dentro del régimen típico, nosotros tenemos las figuras ya conocidas: la sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas, incorporadas por la ley 27.349 como un nuevo tipo societario. Aparte, podemos elegir otras estructuras. Por ejemplo, podemos recurrir a la sección 4 del capítulo 1 para las sociedades de hecho, o para sociedades libres, simples o residuales, como me gusta llamarlas a mí, y que nos da una amplia libertad, donde podemos elegir hacer el modelo que nosotros mismos podemos generar.
Y finalmente también tenemos la opción de que estas sociedades que nosotros hemos elegido, típicas o no, inscribirlas en el registro público para darles regularidad. Así que el menú de ofertas está en la tipicidad, en la atipicidad y en la irregularidad o en la regularidad. Como verán, el menú es muy amplio y sirve para muchos propósitos. Ahora bien, me gustaría traer algunos invitados a la reunión de hoy. ¿Por qué? Porque así no estamos tan solos en tiempo de aislamiento. Y entonces hoy se me ocurrió invitar a 4 economistas. Primero a Edmund Soderfels, que fue un economista americano, premio Nobel de Economía en el año 2006, que fue un gran innovador en materia de estructuras y de modelos de crecimiento. Me gustaría traer también a un economista noruego, miembro de la Academia Noruega de Ciencias, Letras y Economía, que es Liv Johansen, que es de la Universidad de Oslo. Me gustaría traer a Paul Alan David, un economista americano que se desempeñó y que se desempeña todavía en las universidades de Harvard y de Stanford, y que seguramente ustedes recordarán porque tuvo la curiosidad de señalar dentro de sus estudios que hay determinadas ideas, estructuras, creencias, que aunque se demuestran que no sirven, resultan ser ficciones que quedan en el imaginario colectivo. Y él pone el ejemplo del teclado, de la máquina de escribir de la computadora, que en la parte superior izquierda, en la última línea de arriba, tienen juntas las letras Q, W, E, R, T e Y. Y él ha demostrado que muchos de los experimentos que se han hecho en esta materia demuestran que si esas letras las cambiáramos de lugar, se podría escribir más rápido. Y sin embargo, nadie ha osado todavía cambiar de lugar esas letras en los teclados universales. Y el cuarto es alguien que viene solo, pero deberían venir de a 2, que es el binomio de los Jones, economistas americanos que tienen una obra muy interesante sobre modelos de crecimiento. Y ustedes me dirán, bueno, Vítor, pero ¿por qué trae a estos economistas? Bueno, porque ellos dicen algo que es muy útil para entender lo que está pasando y lo que nosotros tenemos que saber respecto de estructuras jurídicas para llevar adelante empresas. ¿Con qué jugaron estos estudiosos en este tiempo? Bueno, jugaron con los conceptos de maleabilidad y de rigidez en los modelos de crecimiento y en los sistemas de producción. Es decir, ellos, ¿con qué innovan en el ámbito de la economía? Introduciendo 2 elementos, la masilla y la arcilla, haciéndolos jugar para las relaciones entre capital y trabajo, entre maquinaria y modelo de producción o modelo de negocio. Y dicen, miren, de acuerdo al material que se elija, si uno quiere elegir arcilla o si quiere elegir masilla, serán las consecuencias que van a acaecer cuando esos materiales sean moldeados. Fíjense que lo que ellos están señalando es que los modelos sobre los cuales trabajamos están basados en elementos para cualquier decisión económica. Y realmente desarrollar una empresa, constituir una empresa, desenvolver una empresa, es una decisión económica. La sociedad es solamente la estructura orgánica, la estructura jurídica de esa empresa. Y lo que dicen estos economistas es así como el modelo de negocio depende de la maquinaria en muchos aspectos, el modelo de empresa depende de la estructura jurídica que nosotros hayamos escogido. A ver, para ponerlo de una manera más gráfica, tomemos arcilla y masilla y veamos cómo funciona. La arcilla es un material que cuando lo tomamos es maleable. El alfarero lo mueve. En la construcción de su idea es totalmente manejable. Pero una vez que lo colocamos en el horno y sale el producto es rígido. El jarrón ya no se puede modificar. El jarrón no lo puedo moldear, no lo puedo cambiar. El jarrón o lo rompo, o lo quiebro, o tengo que disolverlo para volver a la arcilla. No tiene maleabilidad. Si trabajo con masilla, dicen ellos, la situación es distinta, porque es maleable en la construcción y es maleable durante la utilización. El profesor Phelps, Premio Nobel de Economía del 2006, decía, bueno, miren, yo con la masilla puedo hacer un castillo, puedo desarmar el castillo y puedo volver a hacer el castillo.
Yo con la arcilla puedo hacer el jarrón, pero no puedo desarmar el jarrón y volver a hacer el jarrón, ni moldear el jarrón según las distintas necesidades que yo tengo. Entonces, ¿cómo juega esto en los modelos que nosotros tenemos para las sociedades? Bueno, si nosotros miramos las sociedades del capítulo 2 de la ley 19.550, lo que podríamos llamar nosotros las sociedades típicas, y que son sociedades que tienen un alto grado de maleabilidad. ¿Cuándo? En la construcción. Yo elijo el número de socios, salvo que para la unipersonal solamente puedo restringirme al tipo de la anónima. Puedo diseñar mi objeto social, mientras sea preciso y determinado no habrá problema. Puedo determinar el capital social, más allá de aquellos casos en los cuales, como en la sociedad anónima, hay un capital mínimo. Puedo ver distintas clases de acciones, ver con distintos derechos, con derechos de voto diferenciales, con preferencias patrimoniales. Puedo colocar un régimen de restricción a la circulación de acciones, pero no lo puedo prohibir. Puedo limitarlo, pero no puedo prohibirlo. Y también puedo elegir en materia de fiscalización si quiero una sindicatura, si quiero un consejo de vigilancia, si quiero que la sindicatura sea singular o plural, o prescindir en la mayoría de los casos de la sindicatura. Y ya con esto armo de una forma maleable también el funcionamiento de los órganos, como lo dice el artículo 11 de la ley 19.550, y armo mi modelo. Pero una vez que este modelo está armado y lo escribí en el registro, me encuentro con que es rígida en el funcionamiento. Porque la instrumentalidad, yo tengo instrumento privado, instrumento público, la discusión de cuando tengo que modificarlo, qué tengo que hacer, utilizar otro instrumento privado, otro instrumento público, el problema de publicidad, edicto, la notificación y la convocatoria de los órganos, que para convocar al directorio, para convocar a la asamblea, registros formales, inscribirse con 3 días de anticipación, señalar y comunicar la asistencia, otorgar los poderes a los que asisten, fiscalización, presencialidad, un régimen de representación que está fijado por la ley, quién representa, cuál es el órgano, cómo. Cuando quiero cambiar de objeto, es un problema muy serio. Cambiar de objeto, ¿es sustancial? ¿No es sustancial? Me lo analiza la autoridad de fiscalización. Hay 24 entidades de fiscalización en nuestro país. Los aumentos de capital, ¿cómo aumento? Si es con integración efectiva, si es por la capitalización de reservas, el derecho de preferencia, los avisos que tengo que realizar, el tema de comunicaciones internas entre los órganos y entre los órganos y los socios. Bueno, esto es una cuestión rígida. Yo he generado una estructura que originariamente era flexible para mí, porque era maleable al construirla, pero cuando ya la construí se convierte en rígida. Entonces, las sociedades típicas, contempladas en el capítulo 2 de la ley 19.550, son un modelo masilla-arcilla. Es decir, maleable en la construcción, rígido es el producto final. Ahora, alguien me podría decir, bueno, Víctor, pero tenemos la sociedad de la sección 4 del capítulo 1, estas sociedades libres, y como usted las llama, sociedades libres o simples. Bueno, la libertad es todo, yo elijo lo que quiero, sí, pero vamos a ver que no están así, porque estas sociedades van a ser maleables en la construcción, por supuesto, en materia de ¿qué? Del número de socios. Puedo tener varios socios, hay una discusión. ¿Hay sociedades de la sección 4 unipersonales? Parecería que no, la ley no lo permite. Entonces, primero, limitación, alguna maleabilidad, ¿cuántos socios quiero? Puedo elegir la estructura, es maleable, yo invento mi propia sociedad, mi propio régimen en materia de responsabilidad. Bueno, me quedo con el sistema que tiene por default la ley, que es el sistema de mancomunación, o voy a la solidaridad, eso lo elijo yo, elijo cómo administro, elijo el objeto social, elijo el capital social, elijo la fiscalización, y nadie me va a controlar, porque estas sociedades no se inscriben. Entonces la autoridad de contralor no va a hacer un control, ni va a objetar ninguna de estas disciplinas. Y todo el mundo dice, bueno, ven, acá tenemos algo muy maleable. Sí, pero es arcilla. Porque cuando yo constituyo la sociedad, que es sujeto de derecho, y la hago funcionar, y es una persona jurídica privada, con un propio patrimonio, con propias obligaciones, con propios derechos, bueno,
resulta que va a tener una actuación limitada. La oponibilidad del contrato, de los acuerdos, o del régimen de responsabilidad, o de lo que nosotros hayamos pactado, solamente frente a terceros operará por el mecanismo del conocimiento efectivo. No es una oponibilidad erga omnes como tienen las sociedades regulares. No voy a poder acceder a tener contabilidad regular, ni registros regulares, porque los registradores no admiten la inscripción de registros de sociedades que no sean regulares. Voy a vivir bajo la amenaza permanente de pedidos de disolución o de subsanación, y no voy a tener tanto control sobre ello, porque en caso de conflicto, finalmente la subsanación la va a resolver el juez y va a decir cuál es. Tengo un problema de cuestiones probatorias y registrales, porque más allá de que realmente estas sociedades pueden ser titulares de bienes inmuebles o bienes registrables, el procedimiento del registro no es sencillo. Tenemos que hacer una declaración todos juntos, o tenemos que ir al registro, hay que acreditar que somos socios. Bueno, no tiene tanta flexibilidad. Hay que cumplir con una serie de formalidades dentro del régimen de informalidad. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Bueno, que las sociedades típicas y las contempladas también en la sección 4 del capítulo 1 de la ley 1550 son modelo también masilla-arcilla. Una vez que se horneó, no que se inscribe porque estas no se inscriben, pero una vez horneadas, bueno, el modelo queda rígido. Ahora, veamos qué pasa si buscamos una sociedad por acciones simplificada. Aquí lo que vamos a ver es un modelo de construcción y de funcionamiento bajo el mecanismo masilla-masilla. Maleabilidad en la construcción, maleabilidad en el funcionamiento. Y esta es la gran ventaja comparativa que tiene la sociedad por acciones simplificadas en este tiempo de tantas dificultades y en tiempos que llamamos nosotros de pandemia. Lo tiene en la regularidad de la actividad, por supuesto, pero cuando aparecen estas circunstancias, lo tiene mucho más. Bueno, fíjense, se está frente a un nuevo tipo societario que parece responder al modelo masilla-masilla, como decimos nosotros, porque es un clásico modelo de flexibilidad. Con lo cual podríamos afirmar quizás que las SAS poseen un altísimo grado de inmunidad frente al COVID-19, porque tienen su estructura anticuerpos, ¿no es cierto?, bajo un funcionamiento que permite que la estructura funcione y se desenvuelva regularmente, aún en momentos en los cuales existen limitaciones muy fuertes operacionales. Fíjense, durante este tiempo, la Constitución. Primero, número de socios, para empezar. Unipersonal o pluripersonal, sin ninguna otra exigencia. Una SAS puede ser unipersonal o puede ser pluripersonal. También puede ser cerrada o abierta, porque hoy la SAS también puede cotizar en bolsa y puede acceder a la oferta pública. Fíjense qué interesante esta cuestión. Puede ser una sociedad provisoria definitiva, para un emprendimiento, para una startup, que después derive en otra cosa por transformación, o puede quedarse así. La Constitución digital hace que la eventual paralización de servicios públicos o la prohibición de generar instrumentos privados o públicos que requieran la presencia de los interesados en el otorgamiento no es un obstáculo para la SAS, ni para el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho. Y tampoco se me afecta, como SAS, la posibilidad de modificar el estatuto social por idénticos medios, o si yo quiero una adaptación del mismo porque hay razones cambiantes, situaciones durante la emergencia o el periodo posterior que así me lo exigen. Rápidamente, de un modo digital, yo lo puedo hacer y el cambio ya está hecho. La publicidad, fíjense en materia de publicidad. La ley especial establece que tanto la publicidad de las SAS como las inscripciones fiscales se pueden realizar también rápidamente en forma digital, sin actividad presencial, y esto permite que la SAS se adapte a exigencias de este nuevo tiempo, donde hay discontinuidad, donde hay una
un funcionamiento parcial e irregular de los servicios públicos y las posibilidades ciertas tan bajas de poder generar documentos, efectuar presentaciones y producir esos propios documentos y firmar esos propios documentos. Otra cosa, la amplitud absoluta del objeto social puede ser amplio y plural, dice la ley. Y también dice que puede comprender actividades que no sean conexas. Fíjense el gran movimiento, la libertad de movimiento que tiene esto en esta época, donde al cambiar el mercado, al cerrarse completamente áreas de actividad, la SAS puede hacer prácticamente actividades en todo el área de la economía que hayan contemplado los socios. Maleabilidad para cambiar. Una empresa que produce repuestos automotrices puede hacer respiradores, o puede hacer barbijos, o puede derivar en textil, o puede utilizar las instalaciones que a lo mejor tiene, galpones, depósitos, para reconvertirlos en servicios de alojamiento, para el aislamiento. Es decir, la posibilidad es inmensa. Puede enfrentar una serie de situaciones cambiantes. Otra cosa, la conformación del capital. La SAS tiene una estructura típica en la conformación del capital, que es muy diferente al del resto de los tipos sociales. Por ejemplo, los bienes no tienen por qué ser entregados nada más que en propiedad. No tienen por qué ser solamente bienes susceptibles de ejecución forzosa, además del dinero, ¿no es cierto? También permite establecer prestaciones accesorias, y no solo de los socios, sino de los administradores, de terceros, de proveedores, los cuales van a tener en esas prestaciones accesorias una valoración como si fuera un aporte, y admite que se puedan generar aumentos de capital bajo circunstancias muy particulares, sin necesidad de publicidad y sin necesidad de inscripción. Y hasta pueden establecerse primas diferenciales dentro de un mismo aumento de capital, según los suscriptores. Esto es una herramienta de una enorme amplitud, sobre todo en épocas de dificultades, porque permite el rescate de las empresas con la participación de un amplio elenco de sujetos vinculados a ella. Otra cosa más. Todos sabemos la crisis económica que estamos viviendo en función de la pandemia. Y muchas veces los socios, accionistas, terceros, están interesados en colaborar con el rescate de un emprendimiento en estas circunstancias o en estas situaciones. Y es difícil hacerlo. Si prestan dinero no lo van a recuperar, si van a la quiebra va a ser muy difícil que puedan verificar su crédito. La sociedad se va a encontrar teniendo que pagar una tasa de interés, en tasas que hoy, a los niveles de inflación que tenemos, son altísimas e imposibles de pagar. Bueno, la ley de SAS permite que las compañías recompongan provisionalmente su situación patrimonial a través de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital, que pueden retener durante 24 meses. Es decir, yo puedo fondear un rescate pensando en ver qué pasa dentro de 24 meses, que es un plazo razonable para ver, para explorar, después de esta pandemia y de esta paralización absoluta de la economía, donde no sabemos cómo se va a arrancar de vuelta. Bueno, en esos casos, yo puedo retener, puedo fondear sin costo, y esto me va a devolver solvencia patrimonial, y hay un plazo razonable de 2 años para ver qué hacemos con estos aportes. Imagínense que esto es una ventaja comparativa enorme. Otra cosa, permanecer en la sociedad durante la dificultad. La SAS permite algo que las sociedades típicas no permiten, que es prohibir la transferencia de las acciones por un periodo de hasta 10 años y renovable. Con lo cual yo puedo decir, señores, en esta emergencia los socios nos quedamos y no nos vamos. Y juntos tratamos de salir adelante. Y podemos pactar, es algo que podemos hacer y lo podemos incluso establecer en el estatuto original o posteriormente. Y todo por medios digitales. La libertad en la organización del régimen de administración, gobierno y fiscalización.
Otra enorme ventaja de las SAS. Yo organizo la administración como quiero, en las convocatorias, en los tiempos, en los plazos, en las comunicaciones. Me puedo comunicar por correo electrónico. Los órganos pueden funcionar 100% en forma digital. Aparte, todos los registros de los actos societarios pueden ser también digitales. Esta libertad y esta capacidad de operatividad es permanente. No se detiene, no se cae. Y lo mismo ocurre con la fiscalización. Contabilidad, estados financieros, documentación, todo bajo formato digital. Fíjense que en momentos donde nadie puede copiar un libro, tipear una computadora, ir a una casa de copiadores, comprar un nuevo libro, solicitar la rúbrica. Yo me manejo, siendo una SAS, totalmente en forma digital. Es decir, la SAS es claramente una sociedad que está planificada bajo el modelo masilla-masilla. Maleabilidad en la construcción, maleabilidad en el funcionamiento. Vamos un poco a las conclusiones que me parece que son interesantes. COVID-19 y SAS. Bueno, podemos afirmar que la SAS es inmune como estructura jurídica al COVID o CONAVID, como se lo quiera llamar, 19 o coronavirus, porque no la afectan en su funcionamiento como estructura jurídica el aislamiento social preventivo y obligatorio, ni el cierre o paralización de oficinas públicas, ni la falta de funcionamiento de los poderes públicos. Es una estructura, la SAS, que tiene en su ADN una inmunización absoluta respecto de los cambios del contexto. El contexto cambia y yo sigo funcionando, porque no necesito presencialidad. Puede funcionar 100% digitalmente y a la distancia y tiene un amplio margen de flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, porque tanto en cuanto a su objeto y actividad, a la estructura patrimonial, al funcionamiento de los órganos, a la documentación de registros y hasta la solución de controversias. Yo puedo resolver los conflictos por conciliación, por mediación, por arbitraje. Es decir, no necesito ir al régimen tortuoso de la justicia y al largo tiempo. Es decir, la SAS es una estructura jurídica que está vacunada contra el COVID-19. Bueno, gracias por este tiempo que han estado con nosotros, con Thomson Reuters, en estas charlas de derecho privado, donde hoy analizamos el COVID-19 y la SAS. Voy a dejar de compartir pantalla para poder despedirme de todos ustedes y ojalá podamos encontrarnos muy prontamente en nuevas charlas dentro de este ciclo de charlas y conferencias de derecho privado que estoy dirigiendo, gracias a la invitación generosa de Thomson Reuters, una editorial que me honra por haberme elegido para ser uno de sus autores. Hasta pronto.